Parece que sándwich es esto. Sándwich, ¿no? Sí, muy rico, ¿verdad? ¿No? Muy rico. Hoy día es el día de padre. Felicidades, padres. Sí. O nadie está padres aquí. O sea, todos los padres, ¿no? Padres, felicidades, el día de padre. Pasar un buen tiempo con su familia. O todo el día aquí está, en la iglesia. Sí, que muchos quieren sí, salir a pasear el día de padre, con su familia. Pero aquí yo veo ustedes muy espiritual, todo el día. ¿Cómo así escucha la palabra? Si Dios sí va a bendecir, ¿no? A los hermanos que desean aprender la palabra de Dios. Entonces ayer, recuerda, si nosotros compartimos sobre eterna redención. ¿En qué Biblia, en qué libro nosotros compartimos ayer? Eterna redención salió. Sí, eterna redención. Hebreos capítulo 9, ¿no? Sale. Entonces la ley es una sombra, ¿cierto? No es verdaderos. Por eso la ley es que Dios ha dado, ¿sí? Como el libro del Levítico, cuando el pueblo de Israel comete pecado, sea si pecado chiquitito, pecado grave, cualquier pecado cuando cometió pecado, entonces el pueblo de Israel a través de ese hermano, ya Dios se enoja, no puede acompañar, Dios no va a trabajar, porque Dios no puede estar, ¿sí? Con el pecado. Por eso el libro de Primera de San Juan capítulo 1, 5 leyendo, Dios es luz, en él no hay ninguna tinieblas. Por eso Dios es luz. Entonces, ¿cómo hay tinieblas? ¿Cómo hay pecado en nuestro corazón? Ahí Dios no se puede estar ahí. Sí, por eso, sí, ayer nosotros Hebreos capítulo 9 leyendo sobre eterna redención. O sea, ustedes todos recibieron esa eterna redención. ¿O primera vez está escuchando? Pastor Andrés, eterna redención, ¿qué es eso? ¿Qué sándwich? ¿Qué hamburguesa es? ¿Qué marca es tal vez? Pero eterna redención, muy importante, porque hermanos, ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿No? Creen en Dios. Por eso ese domingo también otros quieren salir, pasear, comer, disfrutar. Pero todo, hermano, eso aguantando, ¿cierto? Desechando ese deseo. Luego ya llegaron a la iglesia. Ya, ¿qué quiere decir? Ustedes desean mucho conocer la palabra de Dios. Luego quieren servir, ¿sí? A Dios, agradar a Dios. Entonces Dios también va a bendecir a ustedes. Por eso ese tiempo, aunque no es mucho, es muy largo, pero muy importante para ustedes. Ayer poco nosotros hablamos, ¿sí? Esa parte. Entonces yo voy a repetir, ¿está bien, pastor? No, porque no han escuchado algunos, parece. Ya, ¿se ve bien, hermanos? ¿Cómo se llama? Aquí, ¿cómo está escrito? Ya, eterna redención. ¿Qué quiere decir eterna redención? ¿Alguien sabe ese significado, hermanos? Eterna redención. Y en la iglesia hay algunos hermanos, nombre también hay. Entonces yo pregunté, hermano, ¿cómo se llama usted? Soy Ángel, dice. ¡Ah! ¿Usted Ángel es? Pero ¿por qué no tiene alas, cierto? Ángel tiene alas, cierto. Solo nombre nomás, Ángel. Preguntando, ¿cómo se llama, hermano? Ah, soy justo, dice. No, no hay justo, ni a uno no dice en la Biblia. Ah, soy justo, dice. No, no hay justo, no hay ni uno.
No, me llamo Justo, dice Justo, nombre Justo. Y algunos hermanos también, ¿cómo se llama? Soy Jesús, dice. ¿A Jesús? O más peor, ¿cómo Jesús usted? ¿Sí? Nombre nomás Jesús. Entonces algunos hermanos traen copia de la Biblia, ¿cierto? Entonces alguien yo pregunté, hermano, ¿cómo se llama? Ah, me llamo Absalom. Absalom, Absalom. ¿Usted conoce quién es Absalom? No sé, dice. Mi papá me ha dado. En la Biblia sale Absalom. ¿Quién es Absalom? Hijo del rey David, un príncipe era. ¿Verdad, no? Pero muy malo, muy malo. Sí, muy malo. Él murió. Sí, Absalom, su cabello es muy largo. Escapando con caballo, escapando, y su cabello muy largo era. Caballo corriendo, corriendo, como el caballo corre rápido, salta, ¿cierto? Cabello también, cabello colgó era en el árbol. Entonces, en el árbol su cabello colgó y se quedó Absalom. Luego, ¿quién? Su caballo se fue. Estaba colgado. Luego, ¿qué pasó? Ahí, Joab, soldado, ¿cierto? De Israel, ahí murió. ¿Sí? Ahí con cuchillo ¿cómo se llama? Cuchillando, ahí murió, se llama Absalom, Absalom. Y traicionó a sus padres. Si quería quitar el trono de su padre, el reino de Israel. Y se llama, ¿cómo se llama? Absalom. Ya, ese nombre bueno, ¿usted quiere tener ese nombre Absalom? Quiere, desea. Ya, usted desea tener ese nombre su hijo? ¿Cómo se llama? Absalom. ¿Le gusta ese nombre? Ya, conociendo, nadie quiere tener ese nombre, ¿cierto? Pero yo pregunté, hermano, ¿cómo te llamas? Me llamo Absalom, dice. ¿Te gusta Absalom? Sí, claro, Absalom, bueno, dice. Pero parece que no sabe, hermano, no sabe la Biblia, por eso ahí puso nombre Absalom. Absalom traicionó a su padre, quería matar a su padre, rey David. Quería quitar, por su deseo murió miserablemente, ¿no? Murió. Ya conociendo esa historia de la Biblia, creo que no quiere tener ese nombre, ¿verdad? No, igual era. Eterna redención, ¿qué quiere decir, hermanos? Muchos no saben. Igual que ese hermano, me llamo Absalom. ¿Sí? Nombre bueno, dice Absalom. ¿Sí? Entonces, eterna redención, ¿qué quiere decir, hermanos? Eterna redención, ¿qué quiere decir? Rescatado para siempre, era siempre. Como pastor sabe muy bien. Rescatado para siempre. Ya para saber, ¿sí? Nosotros eterna redención, como recupera, rescata. ¿De dónde? Del pecado, era del pecado, ¿sí? Libro de Colosenses también sale, capítulo 1 era, ¿sí? Sí, Dios ha liberado de la potestad de tinieblas. Ha librado nosotros, ¿de dónde? De la potestad de tinieblas. Porque esa potestad de tinieblas, Satanás agarró a nosotros. Satanás, ¿cómo usaba? Sí, lleva, luego hace cometer pecado. ¿Sí? Está enojado, rabia, rencores, golpea, mata. Luego ya Satanás, ¿sí? Ahí nosotros arrastra, hace cometer pecado. Aunque no queremos, pero ¿qué hace? Pelea con tu esposa mala, ¿cierto? Sí, así insulta, pelea. Después pelea, ¿qué hace? Separa. Luego separa. Ay, está mal, toma cerveza, toma. Sí, ay, estoy mal, toma. Después, dice, pelea. Porque ¿en dónde estábamos? En la potestad de tinieblas. Por eso Satanás agarrando, nosotros comete pecado, aunque no queremos. Sí, porque estábamos en la potestad de
tinieblas. Luego ha liberado de esa tiniebla de la potestad de tinieblas y ha trasladado al reino de Dios, ¿cierto? Al cielo donde está nuestro Hijo de Dios. Ha trasladado. Entonces, en el principio, ¿en dónde estábamos nosotros? En la potestad, ¿entiende, no? En la potestad de tinieblas. Porque una potestad grande, tinieblas. Por eso ahí estaba, por eso no podía salir de ahí. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama? Si hay algunas personas malas, secuestra, ¿cierto, no? Aquí, qué niña bonito es. ¿Qué hace? Dulce da dulce. Dulce dando a la niña, ay, qué bien, ay, me gusta dulce es. Luego dando, ¿qué hace ese señor malos? Soy amigo de tu papá dice que traiga allá. Luego, ¿qué hace ese señor? Secuestra, ¿han escuchado? Secuestra, luego, ¿qué hace? Vende, ¿cierto? Ese niñas. Igual, si la señorita le gusta, yo quiero ser actriz, yo quiero ganar mucho dinero, ofrecer, quiere ganar mucha plata, sí, yo conozco. Luego lleva, ¿a dónde lleva? Secuestra, ¿cierto, no? Secuestras. ¿Dónde? Prostitutas, donde vende cuerpos, luego también, ¿sí? Donde malos. Secuestra, vende, lleva. Entonces alguna señorita, aunque no quiere, fue vendidos. ¿Sí? Fue vendidos. ¿A dónde? Como prostituta. Entonces hay grandotes malos. Agarra. Si yo compré, tú desde ahora tienes que trabajar para mí. Luego, ¿qué hacer? Vende sus cuerpos. Aunque no quiere, pero tiene que vender. Luego dinero tiene que ya devolver, pagar. Muy malos, ¿verdad? ¿No? Este tipo de persona, ¿verdad? ¿No? Muy malo. Pero ¿existe, no existe? ¿Existe, no existe? Existe. Entonces esa señorita quiere salir. No quiero ese lugar, quiero salir. Escapa. ¿Puede escapar? No, ellos son un grupo grande. Tiene walkie-talkie. Ya, señorita escapó. Ya, búscalo rápidos. Sus grupos como mafios. Todo investigando otra vez y traje otra vez. Ustedes han visto película, ¿no? ¿Sí o no? En la película así hace, ¿no? Me muestra. Ellos mafiosos otra vez trae, no se puede escapar. Cuando escapa, luego otra vez trae, ¡guau! Golpea muy fuerte. Aunque señorita, sufre, no puede salir. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen una potestad. ¿Qué potestad? De tinieblas. Ellos tienen un poder grande. Tiene malusa, sea dinero. Según ese poder, secuestra, hace vender. Luego ese dinero ya ellos ganan. Entonces, ellos tienen un poder, una capacidad. ¿Cómo se llama? Potestad, ¿cierto, no? Igual, por eso en la Biblia Colosenses leyendo sale, él ha liberado de la potestad de tinieblas. Ese potestad estábamos nosotros. No quiero cometer pecado, pero ya enojaste, ¿verdad? Enoja, rabia, odia, pelea. Luego pelea. Mátalo, es malito. Mata. Aunque no quiere, ¿sí? Ese potestad de tinieblas, Satanás, nosotros hablamos. Luego destruyes. Una parte vamos a ver San Juan. Usted tiene San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, desde 1 voy a leer. Atrás, ¿escuchan bien, hermanos? Sí, San Juan capítulo 13, 1 voy a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya,
¿Qué quiere decir, hermano? Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús sabía, pronto voy a morir en la cruz. Entonces ya llegó mi hora, ¿cierto? Jesús vino a este mundo para morir en la cruz, ¿no? Como ayer poco hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo la ley antiguos, cómo mostraba a través de los libros antiguos, Levíticos, Éxodos, nuestro Salvador Mesías va a llegar como una ofrenda, una oveja, un cordero de Dios. Entonces, siendo ofrenda luego por su sacrificio, todos los pecados de nosotros cargando en él. Luego va a morir, ¿cierto? Porque sin derramamiento de la sangre no hay remisiones. Sí o sí debe morir. ¿Sí? Por su muerte, ahí limpia, redime a nuestros pecados también de esa potestad de tiniebla de Satanás. Satanás no deja. Por eso sí. Entonces Jesús sabía, ¿qué sabía, hermanos? Aquí versículo 1 leyendo, sabía, dice, ¿qué sabía Jesús? Voy a morir pronto, ya ha llegado mi hora. Pero se preocupaba mucho mis discípulos, ¿sí? También las personas. ¿Cómo esa potestad de Satanás tinieblas, cómo puede vencer? ¿Cómo va a vivir? Se preocupaba, pero también amaba mucho. Por eso explicando, pronto va a morir, luego amó, dice amo. ¿Hasta cuándo amó? ¿Hasta cuándo amó? Aquí en su Biblia está escrito cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó ¿hasta dónde? Solamente hasta el fin, ¿verdad? Así está escrito, ¿no? Sí, ya Jesús amaba hasta el fin. La Biblia es una palabra muy importante. Si alguien miente, entonces no voy a amar. Si él miente, no voy a amar. Así dice Jesús, no es. Él cometió pecado, entonces no voy a amar más ya, el malo. Ese hermano no viene a la iglesia domingo en vez de venir al culto, se fue a Copacabana a disfrutar, no voy a amar más a ese maldito. Ya Jesús así dijo, aún, sí, los discípulos, defectos, errores, sabía esto. Pero Jesús dijo, amó, dice amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin era el fin. ¿Sí? Amó. Luego versículo 2 leyendo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregase. Entonces hay diablos. Aunque Jesús también amaba mucho. Ya, ¿qué dijo, hermano? Jesús ama, no ama. Ya, Jesús ama, no ama. ¿Cómo se llama, niña? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llamas? No tiene nombre. No tiene nombre. Wendy. Ya, Jesús ama, no ama, Wendy. Ama, dice. ¿Hasta cuándo ama? Hasta el fin. Hasta el fin era. Pero Wendy robó el billete de su madre. Mirando, mucha plata tiene mi mamá. A mí me gusta dulce. Se robó era. Sí usó. Todo billete compró dulce y comió. Pero Jesús ama, no ama, Wendy. Ama. ¿Robando billete también ama a Jesús? Sí. Ya, ama, hasta el fin, ama, dijo, ¿cierto? Ya, aquí está Judas Iscariote. ¿Conoce Judas Iscariote? Entre 12 discípulos, uno de ellos era. Pero él, un día, diablo habló. Judas, ¿te gusta? Dinero es, véndelo, tus maestros. Vendiendo tú puedes ganar dinero. ¿Te gusta dinero? Sí, a mí me gusta plata, dinero. Según la Biblia, sí,
¿Quién dio ese deseo? ¿Quién había puesto en el corazón de Judas Iscariote ese deseo? ¿Quién puso? Sí, tal vez hermana Wendy aquí, sí, desea robar el billete de su madre, ¿cierto? Después de robar, ay, a mí me gusta dulce, pero no hay dinero. Al ver billete, hay cartera de su madre, ¿qué tiene? Justo está abierto su billete, mucha plata, 10 bolivianos, 23, mucho. Ya, ¿cuánto dulce puedo comprar? 100 dulces puedo comprar. Entonces, ¿qué hice? Robó. Luego compró, luego todo el día el chicle masticando y luego dulce comiendo. Estaba feliz. Ese deseo, ¿quién puso en el corazón de hermana Wendy? ¿Quién puso? Diablo. No, Wendy deseaba dulce, Wendy. ¿Quién puso? ¿Quién puso ese deseo? No sabe, la mayoría no sabe, como Wendy no sabe. Solamente yo deseaba robar, comprar, así piensa la mayoría. Pero la Biblia enseña, no Wendy. Diablo había puesto. Problema es, Judas Iscariote también le gusta. ¿Qué le gusta? Ese deseo que diablo puso, le gusta, encaja, coincide. Hoy día, ya hermano, hoy día es el día de Padre, paseamos, ¿cierto? Pero en vez de pasar en la iglesia, pasaremos a escuchar un coreano, pastor va a venir. ¿Sí? Entonces, aquí iglesia, pastor Pedro va a preparar sándwich, genial, ¿cierto? Entonces, hermanos, alguien, está bien, todo el día yo miro películas nomás en la casa. Todo el día en la casa peleamos con mi esposa mejor, en vez de pelear en la iglesia mejor, ¿no? Escucharé de ese pastor coreano, ¿sí? Luego también comeré, coincide, ¿cierto? Mejor, luego aquí espera, pasa. Pero alguien, si alguien, hoy día allá, Copacabana, ahí nosotros visitamos, paseamos. Si barco, isla flotante, ¿no? Y ahí pasaremos, trucha vivo, ya comemos, matando, mejor. Entonces, hermano, también escuchando, alguien, qué bien. Luego, en vez de venir a la iglesia, ¿a dónde va? Copacabana se va, ¿cierto? Porque le gusta, encaja. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Qué había puesto? Judas Iscariote, ¿te gusta plata, verdad? Sí, a mí me gusta. Económicamente, ese tiempo justo económicamente, pues soy pobre, miserable, yo necesito, ¿verdad? Diablo sabía esto. Luego, ¿te gusta plata? Sí, yo voy a darte. Pero tú tienes que vender. ¿Vendiendo quién? ¿Tu maestro? Ahí puede ganar. Pero ¿cómo voy a vender mi maestro? No voy a hacer. ¿Cómo voy a vender mis maestros? Diablo, ¿qué dice? Hermano Wendy mirando, mucho billete. Me gusta dulce, pero mi mamá se entera, me va a golpear mal. No quiero así. Pero diablo, ¿qué hace? Wendy, no se preocupa. ¿Sí? Nadie va a llamar, nadie va a saber. Sí, escondidamente. Entre 100 billetes, solo 20 billetes nomás sácalo. No va a entender. Tu mamá no va a recordar. ¿Será? Así. ¿Será? Entonces encaja, coincide, ¿cierto? Parece bien. Entonces recibe. ¿Qué recibe? Recibe ese Satanás que puso él. Entonces aquí Judas Iscariote también, ¿qué dice? No se preocupa, tú vende. Luego, tú no has visto a Jesús, hijo de Dios. Él poderoso es, ¿no ha visto? Él hizo milagro, él hizo sanaciones, sanaron, solucionaron. Vende, no va a suceder nada problema. Luego tú vas a ganar. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? Dinero. Entonces, Judas Iscariote escuchando, claro, yo he visto.
Jesús poderoso era, hizo milagros, Él hizo sanaciones. Claro, tiene razón, entonces yo voy a vender. Vendiendo escrito va a salir, va a solucionar, no va a tener ningún problema. Luego Judas Iscariote aceptó. ¿Qué aceptó? ¿Qué aceptó? Ese deseo, pensamiento de diablo aceptó, vendió. Después de vender, los ancianos sacerdotes pagaron dinero. Recibió dinero, ¡wow! Feliz, era feliz. Ese dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar mi zapato. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar mi crédito. ¿Qué voy a comprar? Feliz, pensando. Pero escuchando noticia, ¿qué noticia? Judas Iscariote saber, los soldados llevaron, los sacerdotes, ancianos, llevaron, es Cristo, decidieron crucificar. ¿Crucificar? No creo. Va a crucificar, mira, es Cristo está llevando. No se preocupa, no va a morir. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Hijo de Dios. Poderoso, no va a pasar. Pero ¿qué pasó? En la cruz y murió. Murió y crucificó y murió. Judas Iscariote ese vio. Llegó un choque muy fuerte. Judas Iscariote pensaba, ¿qué pensaba, hermanos? Jesucristo poderoso, no va a morir. Fácilmente va a salir de los soldados. Eso nada es para Hijo de Dios. He visto milagros, pero ahí murió. Después de morir, diablo otra vez habló. ¿Qué habló? ¿Qué habló? Tú malo, tú vendiste sangre inocente. Era. Por tu culpa, ¿quién murió? ¿Quién culpa? Culpa de Judas Iscariote, ¿quién murió? Jesús murió. Tu pecador, así. Tú eres malos. Luego el diablo y habló. Entonces Judas Iscariote también, verdad, soy malo. Por mi culpa, Jesús murió porque yo vendí. Pensaba que iba a salir. Murió. Soy malo. ¿Cómo soy su discípulo? Soy maldito. Soy pecador. ¿Cómo puedo vender así? Según mi deseo, soy malo. Además el diablo hablaba. ¿Qué habla? Cierto, tú eres malo, cometiste, maldito, pecador. Dios te odia. ¿Por qué vive este mundo? Mejor desaparezca. Ahorca, muere. Digo, diablo, muere, no sirve, maldito, ahorca, muere. Y escuchando. Judas Iscariote escucha, ¿qué dice? Cierto, soy pecador, malo. Como discípulo, mata, crucifica, ¿no? Vendiendo. Soy maldito, soy pecador, no sirve, soy malo. Ay, soy perjudica. Mejor era, voy a desaparecer, mejor voy a ahorcar, morir. Pero se ahorcó y murió. Esa historia sabe, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes saben esa historia? En la Biblia sale. Entonces Judas Iscariote, una pregunta, hermanos. Judas Iscariote, ¿quién mató? Judas Iscariote, ¿quién mató a Judas Iscariote? ¿Quién mató? El diablo. Pero nadie sabe eso. Qué raro era. Judas Iscariote vendió a Jesucristo su maestro. Malo. Después él condenando a sí mismo, sufriendo, luego se ahorcó, murió. La gente, ¿cómo va a pensar? La gente piensa, ¿qué piensa? El malo. ¿Cómo siendo discípulo de Cristo puede vender su maestro? Hizo morir en la cruz. Mira, condenándose, murió ahorcó. Tiene razón, sé maldito. La gente considera, ¿qué considera? Porque él cometió pecado, ¿cierto? Por eso él ahorcó y murió. Pero verdaderamente la Biblia, ¿quién mató a Judas Iscariote? ¿Quién mató a Judas Iscariote? El diablo. Diablo ahí trabaja como trabaja, igual que Judas Iscariote. Había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Entre ustedes también matrimonios. ¿Por qué ustedes pelean, chocan, sufren? Igual misma manera.
Diablo pone, ¿sí? ¿Qué pone? Tus razones, coincide. Le gusta, le gusta, yo tengo razón, le gusta, eso pone. Ah, hermano, usted tiene razón, pelea contra tu esposa, malo era insultando, menospreciando. Luego Satanás, ¿qué hace? Tiene razón, ¿cómo así puede estar con quieto? Háblalo, insulta, pelea. Luego ahí, pelea. Después de pelear, ¿cómo marido puede golpear a tu esposa? Tú no eres marido verdadero, por tu causa sufre. ¿Quién sufre? Tu esposa sufre. Malo, ¿por qué vive? ¿Por qué vive así? Luego el diablo, ¿qué hace? Mata. ¿Sí? Alrededor de nosotros mucha gente sufre también. Muchos se suicidan. ¿Mm? Por esa causa era. ¿Sí? Aquí ya vamos a ver, ya vamos a volver hablando de eterna redención. Ya eterna redención, libro de Hebreos sale, ¿cierto, hermanos? Ahí leyendo como ayer poco hablando, sí, para que entienda bien, ¿sí? Porque ya libro de Levítico sobre ofrenda trae entre los pueblos de Israel quien comete pecado, ya esa manera va a limpiar sus pecados. Luego Dios de nuevo va a estar juntos, Dios va a bendecir, Dios va a acompañar. ¿Sí? Explicaba él. ¿Sí? Ayer hemos escuchado, recuerda, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí vamos a ver. Un poco largo, ¿no? Ya. Sí, ya aquí está. Cuando comete pecado, ¿qué hace? Aquí una ofrenda trae, ¿no? Parece ese señor pecador, cometió pecado, ¿no? Entonces, yo cometí pecados, en ese caso, ¿qué hace? Trae una ofrenda. Luego pone su mano en la cabeza de esa ofrenda. Pero cuando trae ofrenda debe ser, ¿qué debe ser? Limpios, sin mancha, perfecto. Por eso, sacerdote, aquí está, perdón, aquí está sacerdote, ese sacerdote, chequea, revisa. Esa ofrenda está bien, no hay defectos, no hay mancha, está bien. Entonces así, poniendo su mano, luego ese pecado traspasa. Sí, así está. Porque aquí se ve bien, ¿no? Pecado es. No sé qué cometió pecado, ¿cierto? Pero ese pecado, que cometió pecado, cuando así pone su mano, ya así. En ese caso, ese pecado, ¿quién tenía antes? Hombre tenía. Entonces, por ese pecado, ¿quién tenía que morir? Ese hombre tenía que morir. Pero Dios enseñó, era cierto, cuando comete pecado trae una ofrenda, ahí su mano pone en la cabeza, va a traspasar. Igual que ese pecado, ahora ¿quién tiene? Esa oveja, perdón, esa oveja, ¿no? Si esa oveja ya traspasa y tiene. Entonces, según la vista de Dios, ahora ¿quién tiene pecado? Ese animal. Ese Señor no hay pecado. Luego, ¿qué hace? Aquí se ve bien, ¿no? Sí, sacerdote recién trabaja, degollando, recibe la sangre. Luego también, ¿qué hace? Sus intestinos, grosura, todo sacando. Luego, aquí, en el altar, y ese altar se llama el altar del holocausto, dice. Entonces, en ese altar, cuando recibió la sangre, esa sangre recibió, luego esa sangre aquí, cuatro cuernos, ya pinta. Pintando, luego el resto, ¿qué hace? El resto aquí echando al suelo. Luego sus intestinos, grosura, todo aquí encima del altar, pone, luego quemar. Quemando, entonces huele, ¿cierto? Ese olor sube arriba. Entonces en el cielo Dios, ¿qué hace? Ese humo huele, ¿cierto? Sí, olor grato. ¿Por qué Dios acepta? ¿Por qué Dios se siente olor grato? ¿Por qué Dios acepta?
porque a través de ese sacrificio de una ofrenda de oveja animal, vive. ¿Quién vive? Este hombre vive, ¿sí? A través de esa ofrenda. Cuando no hace, ese hombre por su pecado debería morir, ¿sí? Entonces ese pecado diariamente comete pecado. Entonces debe ser todos hermanos ganados. Mucha oveja, vaca debe tener. No alcanza. Pues Dios enseñó, un año. ¿Sí? ¿Recuerda ayer? Aquí está. Esos videos también hemos visto. Aquí. ¿Recuerda? Por eso Dios explicó, ¿sí? Muy complicado. No se puede cada vez comete pecado. ¿Cómo así hace? Por eso, ¿cómo hace? 10 de julio del año. ¿Qué fecha, hermanos? 10 de julio del año. Entonces, enero ya pasó, febrero ya ha pasado, pero agosto, octubre, perdón, octubre, septiembre, julio, después, ¿qué meses? Agosto, perdón, agosto. Agosto todavía no ha llegado, futuro era. Después agosto, septiembre también, futuro no ha llegado. Y noviembre, diciembre también tampoco, pero Dios, ¿por qué esa fecha? 10 de julio haga, dice, 10 de julio, 2 macho cabrio trae. ¿Sí? Luego ya, ¿qué hace? En ese caso, Aarón, sumo sacerdote, igualito que pone, ¿verdad? ¿No? En la cabeza de esa ofrenda, macho cabrio. Luego, ¿qué hace? Aarón, sumo sacerdote, como representante de Israel, si confiesa todas las maldades, pecados, si luego contando ese pecado, traspasa en esa ofrenda, lo que hace igual, ¿sí? Degollando, matando, su sangre recibe, entra al lugar santísimo. Ahí rocía en el pacto de Dios, rociando. Entonces, en esa manera, ¿sí? Pecado, ¿qué pecado ese tiempo? Ese pecado durante un año ha cometido todos pecados, limpia, ¿sí? ¿Qué años? ¿Qué tiempo de pecados limpia en ese caso? Un año. Ayer hemos aprendido, ¿no? Un año. Es decir, aún 10 de julio hace esa ofrenda, ¿sí? 10 de julio. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya ha pasado. Es decir, ha pasado. Tal vez en ese tiempo ha cometido pecados. Ese pecado también incluye en esa ofrenda. Pero como agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre todavía no ha llegado. Futuro era futuro. También ese tiempo va a cometer pecado. Futuro era hasta ese pecado todos completo, un año de pecado completo, ese sacrificio, ofrenda, matando, rociando la sangre, limpia, no limpia, limpia durante un año que ha pecado, ¿no? Ha cometido pecados. Eso hablamos. Entonces, ahí escuchando, verdad, en esa manera, cuando comete pecados, luego durante un año ese pecado, de esa manera Dios limpió, ¿verdad? No, eso aprendimos. Pero Hebreos, el libro de Hebreos entrando, aquí está, ¿sí? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acerquen. Aquí dices, nunca puede esa manera, ¿sí? Limpiar como eternamente. No es perfecto, era esa manera, aún limpia, ¿cierto? Un pecado, tal vez pecado del año. Entonces, eso limpiando, pero no se puede perdonar, limpiar eternamente y perfectamente. Por eso aquí, por eso, ¿quién llegó? ¿Quién es? El Juan Bautista. ¿Quién es?
Jesucristo. ¿Sí? Recuerda, ayer poco hablamos, ¿no? Sí. Entonces, el Juan Bautista es Elizabeth, su madre, según la línea de Aarón, ¿sí? Último sacerdote, Juan Bautista, ¿sí? Entonces ahí, el Juan Bautista, representante del mundo. Entonces ahí, como puso su mano en la cabeza de Jesús, luego cuando ahí ya pasó, igual que antes, cuando una persona comete pecado, ya pone en la cabeza de una oveja, ¿qué hace? Traspasa, ¿cierto, no? Si en la Biblia así está escrito, ¿no? Traspasa. En ese caso, ¿qué pecado traspasó a Jesús? El pecado del mundo era mundo. Luego se levantó Jesús en el río Jordán. Cuando se levantó, de repente el cielo abrió. Luego Dios estaba muy contento, feliz. ¿Por qué Dios abrió el cielo? Ya aquí ventana está cerrado, ¿cierto? Ahora, ¿no? Cerrado. Ya abre. Sí, abre. Antes, ¿cómo estaba? Cerrado. El cielo antes está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque ese pecado en nosotros teníamos. Pero cuando de esa manera el pecado del mundo traspasó, entonces en el corazón de nosotros, hombres, ya no se quedó ningún pecado. Por eso Dios mirando, ya se quedó limpio, ¿sí? Se quedó perfectos, justos. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el fin era, ¿sí? Por eso Dios abrió, ¿verdad? Por eso al día siguiente, ayer poco hablamos, al día siguiente, el siguiente día vio a Jesús que venía a él. Y él, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era. Entonces Juan Bautista sabía Jesús vino como una ofrenda sin mancha antiguamente, ¿cierto? Igualito. Según ese Antiguo Testamento, para cumplir, vino este mundo. Él es quien es una ofrenda era. Él es quien es un Cordero de Dios para quitar nuestros todos pecados vinos. Por eso aquí, el pecado del mundo. Luego, en la cruz, según la palabra de Dios, en la cruz y crucificó. Pero las personas que dicen, ¿por qué Jesucristo murió? Ya Jesucristo, ¿por qué murió, hermanos? Ya, ¿por qué murió Jesús? Nuestros pecados murió, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, Él murió por nuestro pecado, pero mucha gente todavía dice, soy pecador, dice. Entonces Jesucristo, ¿por qué ya vino era? Alguien dice, en vano la muerte, pero la Biblia no explica así. Jesucristo cuando murió, Él llevó el pecado del mundo, mundo, ¿cierto? Pues en la cruz murió. Aquí está. Sí, poco antes hemos visto Jesús cuando murió en la cruz, 2000 años atrás, aproximadamente 2000 años atrás. Principio, no sé cuándo empezó este mundo. Mi principio. Luego no sabemos cuándo va a llegar el fin del mundo. Pero sabemos, ¿qué sabemos? 2000 años atrás Jesús murió en la cruz. ¿Cuándo murió? Jesús, ¿qué llevó? ¿Qué llevó? El pecado del mundo, mundo se llama, completo, desde el principio hasta el fin. La gente no entiende, no, ¿qué será el pecado del mundo? Yo sigue cometiendo pecado, sigue mintiendo, por eso soy pecador, tengo pecado, así considera. Por eso nosotros, Dios explicó en el libro de Levítico, capítulo 16, los 10 de mes séptimo, 10 de julio julio del año, aquí en ese punto, como medios. Luego, 2 machos cabríos trae,
luego de esa manera mata, sacrifica, rociando en el lugar santo, santísimo, en el lugar de pacto de Dios, rociando la sangre de ofrenda, va a limpiar. ¿Qué tipo de pecado durante un año han cometido? ¿Quién? Todos pueblos de Israel. Ese pecado va a limpiar, explicó. Eso es una sombra. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, 2000 años atrás, aquí ha pasado, pasados. Aquí es ahora 2022, ¿verdad? ¿No? En este momento, 23, 24, 2024, 2025, 2030, 2040, no sabemos, pero ese es nuestro futuro, futuro. Pero cuando Jesús murió, ese punto, ¿qué tipo de pecado llevó? ¿Limpió? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Futuro? Todo completo una vez. Llevó, limpió. La Biblia explica. Amén, hermanos. ¿Sí puede entender eso? Sí, pero la gente se confunde porque todavía futuro, ¿sí? Nosotros no hemos experimentado, va a llegar el futuro, ¿cierto? Por eso piensa, pero Dios sabía ¿cierto? Por eso completo, el pecado del mundo completo, pasado, presente, hasta futuro. Una vez todos pecados llevaron. Por eso explicó en el libro del Levítico, 10 de julio, 2 machos cabríos trae. Luego ya Aarón, sumo sacerdote, como representante de todo pueblo de Israel, su mano pone, luego confiesa todos los como pecados que han cometido. Entonces ese pecado del pueblo de Israel durante un año ha cometido, ahí macho cabrio, ¿no? Esa ofrenda, todo carga. Después, ¿qué hace? Sí o sí debe morir, morir. ¿Sí? Como la Biblia dice, ¿no? Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Sí o sí por esa razón. Romanos capítulo 6 también. Versículo 23 que dice, la paga del pecado es muerte. Sí o sí para limpiar nuestro pecado. Tiene precio. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Muerte. Nosotros mismos debemos morir por nuestros pecados, pero Jesús vino, luego pagó nuestros pecados. Nosotros recibimos esta salvación. Luego explica, eso hablamos. Luego últimamente, ¿qué hablamos? Aquí hablamos, ¿no? Ayer poco hablamos de esa parte. Ya, el pecado de Judas escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Cuando comete pecado, 2 lugares escribe. ¿En qué lugar escribe el pecado? ¿En dónde? Cada uno de su corazón. Así, yo adulteré, yo robé. Luego aquí todo escribe en el corazón. Luego otro lugar, en los cuernos. Pues en los cuernos aquí, en el cuernos acá, Dios escribe. Por eso parte de Dios recibió ya ese precio. La paga del pecado es la muerte. Por la muerte del Señor Jesucristo, ya Dios ya solucionó ¿sí? Como ese sangre de nuestro Señor Jesucristo, como una ofrenda, ahí limpió todos los pecados. Por eso ya parte de Dios, recuerda, no recuerda nuestros pecados. Ya Dios recuerda, no recuerda sus pecados. ¿Recuerda? ¿Recuerda, no recuerda? No recuerda nada de nuestro pecado, porque ya Jesús ya limpió nuestros todos pecados. Pero el problema, ¿quién es? ¿Problema quién es? Aquí en nuestro corazón se quedó. Yo cometí pecados. Mira, sigue, estoy malo. Luego sigue aquí en el corazón escrito. Entonces ese pecado que ya está escrito en nuestro corazón, ¿cómo puede borrar? ¿Cómo puede borrar? Aquí está escrito en nuestro corazón.
Un volador que vuela, puede volar. O lavantina tomando, oh, ya puede volar. ¿Cómo puede volar? ¿Cómo puede volar? Por eso la fe era la fe, ¿sí? Eso, por eso quisiera hablar esa tarde. Luego terminamos. Ya, ustedes tienen la Biblia, ¿sí? Vamos a leer. ¿Dónde? Números. Ayer hemos leído, ¿verdad? ¿No le acuerda? Números capítulo 21. Números capítulo 21, desde versículo 4 voy a leer. Ya eso yo compartiendo terminaremos. ¿Ya encontraron números? Ya versículo 4 voy a leer. Después partieron el monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, dice. Ya ese también, Números capítulo 21, aquí los pueblos de Israel cometieron. ¿Qué cometieron? Según la Biblia leyendo, pueblo de Israel pecaron, ¿verdad? ¿No? Contra Dios, contra Dios. Luego contra Moisés, siervo de Dios. Entonces ellos cometiendo pecado, porque quejaban, murmuraban, en el desierto no hay pan, no hay agua, ese camino muy mal, mejor es nosotros regresaremos a Egipto, esa vida mejor, porque Dios sacó de nosotros. Dios equivocado, Dios no sabe proteger, Dios es así. Ellos menospreciando, quejaban, murmuraban contra Dios. Dios también escuchando, ellos no saben mi plan, mi corazón. Dios quiere llevar a la tierra de Canaán que viva bien, felizmente. Pero ellos solamente veían, ¿qué veían? Situaciones, tener caminos. Dios se enojó, envió al pueblo de Israel. ¿Qué envió? Dios. ¿Qué envió? ¿Qué envió? Serpiente ardiente, venenosa. Entonces esa serpiente comenzó a morir, muriendo a las personas, comenzó a también morir, mucha gente está muriéndose. Entonces, mirando estas situaciones, temieron miedo. Ya Dios ahora matando a nosotros, nosotros cometimos pecados. Dios está matando. Mira, mi primo, mi compañero, mi padre está sufriendo, muriendo. Todos. Entonces ellos se arrepintieron. Vinieron ante Moisés. Moisés, por favor, nosotros malos cometimos pecados. Ore, ruegue a Dios. Luego, ¿qué haga? Por favor, quítelo esas serpientes. Entonces, yo deseaba, si orando a Dios, Dios está quitando esa serpiente, estará bien nosotros, porque no va a morder más, ¿no? Serpientes. Pero ya Dios habló, Moisés, hazlo, ¿sí? Ese serpiente de bronce luego alza alto, luego cualquiera que fuere mordido, miraré a Elia, vivirá, mirando va a vivir, eso hágalo. Moisés hizo, luego levantó. ¿Qué levantó en el desierto? ¿Qué levantó? Aquí necesita un hermano. Aquí, Benjamín,
Está muy cansado ya, hermano. Venga. Ya, ¿quién es? ¿Quién es? Serpiente. Parece serpiente. Sí, delgadito, ¿cierto? Solo falta lengua, nomás sácalo. Lengua, entonces serpiente saca ese. Serpiente, pero ¿qué serpiente? De bronce, bronce. Entonces, ¿cómo debía hacer ese serpiente de bronce? Alzar era alzar, ¿cierto? Al pastor, ¿puedo subir esa silla? Una silla. ¿Puede subir? Ahí está. Ya así alzó era. ¿Quién es esto? Serpiente de bronce era. Serpiente de bronce. Luego también, pero así Moisés alzó, ¿no? Serpiente de bronce. Luego, ¿qué dijo Moisés? Ya, cualquiera que fuere mordido, ustedes sufriendo, ahora muriéndose, no se preocupa. La palabra de Dios, ¿qué dice? Miraré a Elia, serpiente de bronce, y verá, así ya grito. Entonces, el pueblo de Israel, todos escuchando, también verá, ¿qué ve? Otro serpiente. ¿Qué serpiente? Otro serpiente. ¿No hay otro? Aquí, hermano Grover, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Aquí otro serpiente. ¿Sí? ¿Qué serpiente es, hermano? ¿Qué serpiente? Está vivo, está vivo. Está vivo. ¿Qué serpiente? Está vivo abajo en el suelo. Entonces, ¿qué hace? Busca la gente para morder, ¿cierto? Busca, entonces se mueve. Así. Por eso ese serpiente abajo está vivo. ¿Qué hace? Quiere morder y matar. Luego ya muere. Pero luego ese serpiente, ¿qué serpiente? Pero, ¿qué tipo de serpiente? Bronce era. ¿Qué quiere decir bronce? Chatarra. No se mueve. Congelado. Congelado, no se mueve. Luego, muere. Ya no se mueve ese bronce, serpiente de bronce. ¿Qué quiere decir? No se mueve, no está vivo, ¿entiende, hermanos? ¿Sí? Chatarra era, no sirve. ¿Sí? ¿Entiende, hermanos? Pero abajo serpiente, ¿qué hace? Muere, mata a nosotros, nos da miedos. Pues Moisés habló, cualquiera que fuere mordido, miraré a Elia. ¿Quién mira? Este serpiente era, no este serpiente. ¿Entiende, hermanos? Miraré a Elia. Luego, vivirá. Pues la gente escuchó la palabra. Pero la gente sigue mirando. ¿A dónde mirando? ¿A dónde mirando? Ese serpiente mirando era, porque me sigue, quiere matar a mí, ¿cierto? Sigue. Por eso la gente quiere, sigue, mira a él, no venga, ¿cierto? No venga, no me molesta. Sigue, mira a él, Elia. Porque está vivo está vivo, se mueve, viene a mí. ¿Sí? Pero escuchando la palabra de Dios que dice, cualquiera que fuere mordido, miraré. ¿Quién? Ese serpiente. Mirando ese serpiente, vivirá, dice, vivirá. Ya una pregunta entonces. Aquí serpiente me mordió, ¿sí? Me mordió. Entonces mi persona va a morir, ¿verdad? ¿No, hermanos? Va a morir. Otro serpiente me mordió aquí. También va a morir, ¿verdad? ¿No? Otro serpiente aquí me mordió, ni nada. Otro serpiente mi cabeza mordió. Entonces, mi persona sí o sí va a morir, ¿verdad? ¿No? Sí o sí va a morir. Pero la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios? Cualquiera que fuere mordido, irá a ella, ¿cierto? ¿Qué pasará? Vivirá él. Pero ese serpiente me mordió. Otro serpiente aquí, mi nalga, mi cabeza mordió. Pero ya mirando, ¿va a vivir? ¿No va a vivir? Mirando va a vivir. Como aquí, mi cabeza, hasta mi nalga mordió. ¿Cómo va a vivir? Va a morir esta persona, ¿verdad? ¿No?
Ya mirando, va a vivir, va a morir. ¿Por qué vive? ¿Por qué vive, hermanos? ¿Mm? Eso es secreto. ¿Por qué vive? Eso secreto de la gente no sabe leyendo la Biblia. ¿Por qué vive? Ya, San Juan capítulo 3, vamos a ver 3. Ya, San Juan capítulo 3. Ya, espere aquí, sigue, espere. San Juan capítulo 3. 3. Ya, 13. San Juan capítulo 3, el versículo 13 voy a leer. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya aquí la Biblia explica, nadie sabe del reino de Dios, cielo. Nadie. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe entonces? Reino de cielo. ¿Quién sabe? Dios y Jesús, dos sabe, dos. Jesús estaba con su Padre Dios. Nadie subió ahí, nadie sabe, ¿sí? Por eso ya, si nosotros hablando sobre el reino de Dios, no sabemos nosotros. Pero ¿quién? Jesús que vino del cielo habla lo que vio, ¿sí? Él sabe, él sabe. Usted sabe historia de Esaú y Jacob. Esa historia sabe, no sabe. Es un poco largo. Si Esaú y Jacob, su padre Isaac, su madre Rebeca, ¿sí? Su hijo mayor Esaú es fuerte, su hijo menor es Jacob, es frágil, débil. Pero su padre Isaac está embecido. Antes de morir quiere bendecir su hijo mayor Esaú. Entonces llama, Esaú, ven, yo te amo. Pronto voy a morir porque soy muy viejo. Pero tú sal, luego casa, luego haga una comida guisado. Me trae, comeré, yo te bendeciré. Sí, papá, luego y salió. Pero ¿quién entre padre Isaac y Esaú? Ese diálogo ha escuchado. ¿Quién ha escuchado? Rebeca, su madre, escuchó. Ah, mi marido quiere bendecir a Esaú. No, yo quiero que bendiga a quién. Jacob, Jacob muy frágil, débil. Hijo mayor fuerte, él solo puede vivir porque hasta bendición quiere dar. La madre se preocupaba más, Jacob. Él es frágil, no sabe nada, miserable. Él debe recibir bendición. Luego llama, Jacob, ven, escuchando, tu papá pronto va a morir porque sabe muy viejo. Pero él quiere bendecir tu hermano Esaú. Yo te ayudaré. Traiga cabritos. Trae cabritos. Luego yo cocinaré. Yo sé, tu papá, ¿sí? ¿Qué comida le gusta? Salados o sin sal. Yo sé todo. ¿Por qué sabe Rebeca? Es su esposo, es su esposo. Años ha vivido juntos. Todo sabe Rebeca. Tu papá, ¿qué le gusta? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué cosa? Todo sabe. Trae nomás, cabrito, yo voy a cocinar lo que le guste su papá. Luego preparó, luego llévalo, luego pídele la bendición. Entonces Jacob, ¿qué dice? No, en vez de dar la bendición, me va a caer maldiciones. Que papá sabe, ¿verdad? ¿Sí? Papá sabe, soy lampiño. Mi hermano mayor, peludo, mucho, bellos, ¿no? Bellos, porque fuerte. Mi papá va a palpando, hoy es lampiño. ¿Quién es entonces? Jacob, ¿verdad? Y maldito me quiere engañar. ¡Hey, malo! Y luego va a caer maldición. Mamá, no se preocupa, tu maldición caerá sobre mí. Solamente tú obedece. ¿Qué obedece? Obedece de mí. Porque Rebeca es la sombra de Jesucristo, hermanos. Rebeca, ¿qué sombra? ¿Sombra? ¿Sombra de quién? Jesucristo. ¿Jesucristo de dónde vino? Cielo. ¿Sabe Dios qué desea? Dios qué quiere. Dios para bendecir a nosotros. Dios eso le gusta. Eso todo sabe. Luego, como Rebeca todo hizo, luego entregó esa comida, llévalo, pídela.
y de ley, ¿no? La bendición. Papá, yo vine, ese casado, yo casé bien. Ay, muy cansado era. Ya esa comida, cómalo, rápido, luego me bendiga. Qué raro, la voz es Jacob, ¿cierto? Pero dice que Esaú es. Ven acá, ven, voy a palpar. Palpando, su madre, ¿qué hizo? Con piel de cabritos, ya puso su cuello, su mano de Jacob. Su papá tocando su mano, uy, precios más bellos, uy, más abundantes, ya aparece Esaú, ¿verdad? ¿Cierto? Ay, la voz es Jacob, pero Esaú mío, Esaú. Luego Isaac bendijo, ¿a quién bendijo? Jacob bendijo. Muchos dicen mentiroso, malo. No es la fe, era la fe. Obedeció. Rebeca es la sombra de Jesucristo. Rebeca sabe todo. Que mi padre, tu padre, mi esposo, qué comida le gusta, qué costumbre tiene, cómo va a ser, su carácter, feo, malo, caliente, todo sabía. Según todo ha preparado a Jacob. Iguales. Jesús vino a este mundo, estaba en el cielo. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo puede limpiar todos los pecados? Luego Dios va a bendecir a nosotros. Eso, ¿quién sabe? Jesús sabe eso. Por eso aquí puso, ¿cierto, no? Sí, aquí hoy hablamos serpiente de bronce. San Juan capítulo 3, aquí leyendo, ¿de dónde vino Jesús? 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo era. Solo Jesús sabe. Dios, ¿cómo, qué le gusta? Dios, ¿qué plan tiene? Dios, ¿cómo va a bendecir a nosotros? Jesús solo sabía eso. Él sabe. Por eso vino a este mundo, luego, según esa voluntad de Dios, murió. Como hablamos, ¿no? Eterna redención. Murió como una ofrenda para siempre, ahí, cargando todo el pecado del mundo en la cruz, crucificó, murió. Dios deseaba esto. Ahí limpiando para siempre. Luego Dios va a bendecir toda la persona. Eso sabía. Por eso vino, ¿verdad? ¿No? Ya luego 14 voy a leer, hermanos. Ya 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado era. Ya Jesús sabía, ¿qué sabía? Dios, para bendecir a nosotros, ¿qué debe hacer? Sí, como Moisés levantó en el desierto, ¿qué levantó? Serpiente de bronce era. Necesario, dice. ¿Qué necesario? Mi persona. Jesús también. ¿Cómo dice? El Hijo del Hombre sea levantado era. Jesucristo también debe colocar arriba, ¿cierto? En la cruz, crucificar. Entonces, ese serpiente de bronce, ¿qué quiere decir? ¿Qué sombra es? Como la Biblia dice, como Moisés ha levantado en el desierto, serpiente de bronce, ¿no? El Hijo del Hombre, Jesucristo también, necesario, levantado. Ese serpiente de bronce, entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús era. Igualito, igual que ese serpiente de bronce, Jesús también será levantado cuando llegue a este mundo. Amén, hermanos. Luego en la cruz, levantado y clavó y crucificó. Ya, 15 tiene el versículo 15, hermanos. Ya, 15. Los hermanos pueden leer todos, es ya muy importante, ya. Si tienen la Biblia, el versículo 15, los hermanos pueden leer con la cuenta 3, 1, 2 y 3. Ya otra vez, hermanos, ¿sí? Ya una vez más, conmigo junto, ya conmigo junto, 1, 2, 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Aquí dice,
todo de todo. Todo aquel que en él creerá, todo era, sea boliviano, sea coreano, sea judíos, sea quien, sea budista, todo aquel que cree, ¿sí? En él, ¿quién? Es Cristo, ¿verdad? No pierda, ¿qué no pierda? La vida eterna. Va a vivir, va a vivir, va a tener la vida eterna. Entonces aquí, hermano, por favor, hermano, creo que último, ¿no? En el desierto, los pueblos de Israel estaban muriéndose. Serpiente muerde, sufre, venenosos, miedos mueres. Entonces los pueblos de Israel, ¿qué mira? Ese serpiente mira, ese serpiente mira. ¿A quién mira? La mayoría, esa serpiente mira, porque me pica, me pica, entonces para escapar, ¿cierto? Si quiere escapar, solucionar, ahí, no puede ver arriba ese serpiente. Ese serpiente es, ¿quién es? Jesús, Cristo era Cristo. Según la Biblia, bronce, material bronce, quiere decir juicio, era juicio. ¿Qué juicio? Juicio, bronce, material, juicios. Cuando usted compra materiales, paga, ¿cierto? Y paga, y su precio es ahora pagando mío era. ¿Qué quiere decir aquí? Serpiente de bronce, ya, nuestro Señor es Cristo serpiente, ¿qué es? Pecado era. Satanás, ¿sí? Potestad de tiniebla, ya quebró era nuestro Señor Jesucristo. Ya venció. Amén, hermanos. Ya ese serpiente no se mueve, ya mató, ya hizo juicios. Amén, hermanos. Por eso mirando arriba ese serpiente ya muerde o no muerde. Ya muerde. No, ¿cierto? Muerde a mí, ¿cierto? Me muerde. Ya no hace nada. Pero ese serpiente mirando, me muerde. Uy, me muerde. Cierto, es peligroso aquí. Muchos, mira, ese serpiente que es el diablo había puesto. Ese deseo era como Judas Iscariote. Robaste, pecador. Tú mintiste, mentiroso. Pecador era pecador. Satanás acusa a nosotros como a ese serpiente. Sigue a mí, Leo, ¿qué hace? Robaste, tú pecadores. Tú adulteraste, tú pecadores. Tú mintiste, pecadores. Tú adulteraste, pecadores. Soy pecador. Sí, verdad, pecador. Y Satanás engaña. Sigue a ustedes, sigue hasta ahora. Sí, ¿verdad, no? Satanás. Cuando usted escucha, se condena. ¿Verdad? Soy cristiano, ¿cómo puedo tomar cerveza? Soy cristiano, ¿cómo puedo odiar? Soy cristiano, ¿cómo puedo hacer? Luego me pica mucho, ¿cierto? Pero los hermanos, mira, ¿a dónde? ¿A dónde? Serpiente de bronce. ¿Me pica? ¿Me pica? ¿Pica o no pica? No pica nada, era nada. Ese serpiente ya mató, murió, ya recibió juicio, era juicios. Los que creen en escrito que murió en la cruz, a través de la muerte del Señor Cristo, ya limpió era nuestro todos pecados. No solamente limpiar nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Esa potestad de Satanás, tiniebla, ¿cierto? Ya quebró era. Ya rompió, ya Satanás no puede trabajar, era muerte. Jesucristo ya venció, amén, hermanos. Pero Satanás engaña así. Tú cometiste, tú pecaste esto, tú eres pecador. Hace confiar ese pensamiento. Por eso, en vez de mirar por la fe, la muerte del Señor Cristo que ya limpió, quebró esa potestad de Satanás. Nosotros, ¿qué miramos? Y Satanás acusa a nosotros. La gente sigue mirando, ahí muere.
pueblos de Israel, ¿verdad? ¿No? En el desierto murieron. Pero aunque ya aquí me mordió, otro aquí me mordió, otro mi nalga, hasta cabeza me mordió. Pero mirando ese serpiente de bronce, ¿vive o muere? Vive, hermanos. Hermanos, Satanás va a acusar a nosotros. Aún Jesucristo murió, limpió todos nuestros pecados. Satanás sigue detrás de ustedes. Luego, ¿qué va a decir? Tú eres malo. Tú eso hiciste. Tú eres pecador. Si tú eres malo, Dios va a odiar. Dios no va a bendecir. Cada rato ahí va si él persiguiera. En ese momento, ¿cómo es? No, yo miraré. ¿Quién? Dios dice, cualquiera que fuere mordido, miraré a Elia y vivirá. Palabra dice así, yo miraré, yo puedo vivir. Palabra tiene poder. Así por la fe, creyendo en la palabra de Dios, mirando, va a vivir. De ahí viene la fuerza. Igual, hoy en día muchas personas congregan en la iglesia, escuchan, leen la Biblia, pero también llega mucha condenación. Tú eres pecado, tú eres así es, sigue y llega. Pero ese pecado ya, nuestro Señor Jesucristo limpió todos los pecados en la cruz. Entonces, aún nosotros escuchando, sabiendo, Satanás muy fuerte acusa, es cierto. La mayoría acepta, que no mira, no cree en la cruz que Cristo murió, ¿verdad? ¿No? Cuando murió en la cruz, limpió, no limpió nuestros todos pecados. Limpio. No solamente nuestro pecado, también en nuestra vida, si ese Satanás engaños. Luego también ese deseo de Satanás también, miraré, es Cristo más poderoso. Tentaciones, ese deseo también vencerá, vivirá. Luego, mirando, creyendo en nuestra vida, va a llegar esa fuerza, va a llegar esa gracia de Dios, esa obra de Dios y puede ver. Amén, hermanos. Sí, entonces esta noche, muchas gracias. Aquí dos actores, ¿no? Aplausos. ¿No? Sí. Muchas gracias. Esta noche hasta aquí termina. Muchas gracias. Terminamos.